El fin del mundo ha sido una preocupación constante para la humanidad a lo largo de los siglos. Profecías, teorías y rumores sobre el fin de los tiempos han estado presentes en casi todas las culturas y religiones. En el cristianismo, especialmente, el tema del Apocalipsis es recurrente, con pasajes bíblicos que han sido interpretados de diversas maneras. Pero, ¿es realmente posible saber cuándo sucederá el fin? ¿La Biblia revela una fecha exacta para este evento tan esperado y temido? Este video tiene como objetivo aclarar lo que realmente dice la Biblia sobre el fin del mundo, especialmente cuando se trata de la fecha exacta de este acontecimiento. Es común encontrar personas preocupadas o incluso obsesionadas con las profecías apocalípticas, buscando respuestas definitivas y específicas sobre cuándo sucederá este acontecimiento. Sin embargo, la realidad es que la Biblia nos ofrece una perspectiva diferente, más centrada en la esperanza y la preparación espiritual que en cálculos exactos. A lo largo de este video, abordaremos el significado de las profecías apocalípticas, las interpretaciones más populares y cómo debemos entenderlas dentro del contexto bíblico. No buscaremos caer en el sensacionalismo ni generar pánico, sino más bien brindar una comprensión equilibrada y clara sobre lo que las Escrituras realmente enseñan. De esta manera, podrás reflexionar sobre cómo enfrentar este tema con fe y tranquilidad, sin dejarte llevar por rumores infundados. Al final, nuestra intención es ayudarte a ver el fin del mundo, no como un evento aterrador y lleno de incertidumbre, sino como una fase de transformación y renovación, que es la promesa central de la Biblia. Para entender lo que realmente dice la Biblia sobre el fin del mundo, es crucial comprender el contexto histórico en el que fueron escritas las profecías apocalípticas. Las escrituras que hablan sobre el fin de los tiempos no surgieron de un contexto aislado o con el único propósito de predecir eventos futuros, sino dentro de un contexto histórico y cultural específico que influyó profundamente en su mensaje y significado. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, fue escrito por Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, probablemente alrededor del año 95 después de Cristo. En ese tiempo, los cristianos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, y muchos de ellos enfrentaban grandes dificultades, sufrimiento y martirio. La obra de Juan, por lo tanto, no solo fue una predicción del fin del mundo, sino también un mensaje de esperanza y resistencia para una comunidad que vivía en la opresión. El lenguaje apocalíptico, lleno de símbolos e imágenes dramáticas, era un estilo literario común en esa época, utilizado para transmitir mensajes de victoria espiritual sobre la adversidad y la opresión. Además, las profecías de Daniel, escritas entre los siglos VI y V a.C., y las palabras de Jesús en los Evangelios, especialmente en el Evangelio de Mateo 24, también están profundamente relacionadas con el contexto histórico del sufrimiento y las esperanzas del pueblo de Israel. Cuando leemos estos pasajes, debemos entender que no solo se refieren a un evento cataclísmico distante, sino también a los conflictos históricos y espirituales que enfrentaba el pueblo de Dios. Un punto clave es el género literario de las profecías apocalípticas. A diferencia de lo que muchas personas podrían pensar, estas profecías no deben leerse de manera literal en muchos casos. El uso de símbolos, metáforas e imágenes vívidas tiene como objetivo transmitir un mensaje profundo de esperanza, justicia divina y transformación. El Apocalipsis, por ejemplo, utiliza la figura de la bestia y los 4 jinetes del Apocalipsis como símbolos del mal y las fuerzas opresivas que al final serán derrotadas por el poder de Dios. Esta simbología se refiere a una realidad espiritual y moral
más que a una descripción literal de los eventos futuros. Finalmente, al entender el contexto histórico de las profecías, podemos darnos cuenta de que el fin del mundo, tal como se describe en las Escrituras, no hace referencia a una fecha específica o un evento cataclísmico repentino. En lugar de eso, se presenta como una visión de un proceso continuo de renovación y restauración. Esto nos ayuda a evitar interpretaciones erróneas que generan más confusión y pánico que una comprensión verdadera del mensaje bíblico. El Apocalipsis es, sin duda, uno de los libros más misteriosos y complejos de la Biblia. Su lenguaje simbólico y sus visiones dramáticas han dado lugar a una amplia variedad de interpretaciones a lo largo de los siglos. Sin embargo, es importante abordar el Apocalipsis con una comprensión clara de su naturaleza literaria. El libro no fue escrito como una narración histórica, sino como una profecía apocalíptica, un género literario que usa imágenes poderosas y símbolos para transmitir mensajes profundos sobre la lucha entre el bien y el mal, la justicia divina y la esperanza en la victoria final. Para interpretar correctamente el Apocalipsis, debemos recordar que gran parte de su contenido es simbólico. Las figuras de los 4 jinetes del Apocalipsis, la bestia, el dragón y otras imágenes impactantes no deben tomarse de forma literal, sino que representan realidades espirituales y morales. El Apocalipsis fue escrito en un contexto de gran sufrimiento y persecución para los cristianos, por lo que muchas de sus visiones describen la lucha de los fieles contra las fuerzas del mal que los oprimían. Estas visiones no solo tienen que ver con el futuro, sino también con el presente de los cristianos en ese momento, que enfrentaban la persecución romana. Uno de los puntos clave en la interpretación del Apocalipsis es entender que el tiempo de Dios no se mide como el tiempo humano. En la visión apocalíptica, los eventos no se describen necesariamente como secuenciales, sino como una serie de visiones que muestran la victoria final de Cristo sobre las fuerzas del mal. Así, aunque el libro habla de cataclismos y juicios, su mensaje central es de esperanza. Dios finalmente vencerá, y aquellos que perseveren en la fe serán recompensados. Por ejemplo, la famosa visión de los 7 sellos en Apocalipsis 6 describe catástrofes que ocurrirán antes del regreso de Cristo, pero estas no deben entenderse como un cronograma exacto de eventos. Más bien, son símbolos de los sufrimientos y tribulaciones que los cristianos experimentan a lo largo de la historia. Las 7 trompetas y las 7 copas de la ira son similares. Representan el juicio de Dios sobre la maldad, pero no se deben tomar como una predicción literal de un evento futuro específico. Otro libro profético clave que debemos considerar es el libro de Daniel, especialmente el capítulo 9, que contiene la famosa profecía de las 70 semanas. Este pasaje ha sido interpretado de diversas maneras, pero su mensaje fundamental no es necesariamente un cálculo preciso del futuro, sino una visión de la obra redentora de Dios a lo largo de la historia. Las 70 semanas no se refieren a un periodo de tiempo exacto, sino que simbolizan los eventos que conducirán a la restauración del pueblo de Israel y a la venida del Mesías. A través de estas interpretaciones, podemos entender que las profecías bíblicas no tienen como propósito principal proporcionar fechas exactas, sino más bien señalar el camino espiritual hacia la redención. Las imágenes y símbolos del Apocalipsis y de otros libros proféticos, aunque poderosos y desconcertantes, tienen un enfoque moral y teológico y deben interpretarse en ese contexto. La clave está en no caer en la trampa de leer el Apocalipsis y otras profecías como un manual detallado de eventos futuros, sino como un mensaje sobre el triunfo de Dios sobre el mal. A lo largo de la historia,
Muchos han intentado predecir el fin del mundo basándose en estas escrituras, pero el mismo Apocalipsis nos recuerda que ni siquiera el Hijo sabe el día ni la hora. Mateo 24:36. La fecha exacta sigue siendo desconocida, y esa incertidumbre no debe desviar nuestra atención de lo que realmente importa: vivir con fe, esperanza y preparación espiritual. Cuando hablamos sobre el fin del mundo desde una perspectiva bíblica, no podemos dejar de lado las palabras de Jesús, quien abordó este tema en varias ocasiones a lo largo de los evangelios. En particular, sus enseñanzas sobre el fin de los tiempos se encuentran en pasajes clave, como Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, donde Jesús habla sobre los signos de los tiempos y la preparación espiritual que debemos tener ante el regreso del Hijo del Hombre. Uno de los aspectos más importantes que Jesús deja claro es que nadie sabe el día ni la hora de su regreso. En Mateo 24:36, Jesús dice explícitamente: «Pero de aquel día y de esa hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre». Esta declaración es un recordatorio crucial. No debemos obsesionarnos con fechas específicas ni con cálculos sobre el fin del mundo. La imprevisibilidad de este evento es una característica central del mensaje de Jesús. En sus enseñanzas, Jesús no solo habla sobre el regreso final, sino también sobre los signos previos que marcarán el inicio de los dolores de parto, como menciona en Mateo 24:8. Estos signos incluyen guerras, rumores de guerras, hambre, terremotos y persecuciones. Sin embargo, Jesús enfatiza que estos símbolos no deben ser motivo de pánico o desesperación. Al contrario, deben ser vistos como una oportunidad para fortalecer nuestra fe y mantenernos vigilantes. El mensaje central de Jesús en estos pasajes es claro: la preparación espiritual es fundamental. En Mateo 24:42, Jesús insta a sus seguidores a mantenerse despiertos, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. La vigilancia y la fidelidad son las claves para estar preparados cuando llegue el fin. Jesús compara su regreso con un ladrón en la noche, Mateo 24:43, lo que refuerza la idea de que debemos estar siempre listos, sin caer en el error de tratar de predecir el momento exacto. Además, en muchos de sus discursos, Jesús habla de la importancia de vivir con justicia y amor, de estar preparados para recibir al Rey cuando Él regrese. En la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1-13, Jesús ilustra la necesidad de estar espiritualmente preparados, como las vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas, listas para la llegada del esposo. Este relato subraya que la preparación no se basa en una obsesión por la fecha del fin, sino en un compromiso constante con la fe y las buenas obras. Por otro lado, Jesús también habla de las señales cósmicas que acompañarán su regreso, tales como el oscurecimiento del sol y la caída de las estrellas del cielo. Estos fenómenos son más bien una representación simbólica de la intervención divina en la historia humana. No debemos leerlos como predicciones literales de un evento físico, sino como una forma de mostrar que el orden actual de las cosas será transformado cuando Dios intervenga de manera definitiva. En resumen, Jesús no nos da una fecha precisa para el fin del mundo, pero nos ofrece claras instrucciones sobre cómo vivir mientras esperamos su regreso. Nos llama a ser fieles, vigilantes y preparados espiritualmente. El fin no debe ser motivo de miedo o ansiedad, sino una oportunidad para reafirmar nuestra esperanza en el cumplimiento de las promesas divinas. La llegada de Cristo será un momento de renovación y victoria para aquellos que se mantengan firmes en la fe, y no un evento de destrucción sin esperanza.
A lo largo de la historia, el tema del fin del mundo ha sido objeto de predicciones y especulaciones. Desde la antigüedad hasta la era moderna, se han hecho numerosos intentos por calcular o predecir la fecha exacta del fin, muchos de los cuales se basan en interpretaciones erróneas o manipulaciones de las profecías bíblicas. Sin embargo, la Biblia misma es clara al respecto. Nadie sabe el día ni la hora. Mateo 24:36. A pesar de esta advertencia, las predicciones del fin del mundo siguen siendo populares, y muchos intentan encontrar señales en los textos bíblicos para justificar sus cálculos. Una de las predicciones más conocidas ocurrió en 2012, cuando el calendario maya supuestamente indicaba el fin de una era. Aunque el fin de este ciclo no llevó a ningún desastre mundial, este tipo de profecías sigue siendo parte de la cultura popular. Además, hubo numerosas predicciones apocalípticas a lo largo de la historia, como las de William Miller en el siglo XIX, quien predecía que el fin del mundo ocurriría en 1844. Las predicciones de Miller y sus seguidores llevaron a lo que se conoce como el Gran Chasco, cuando la fecha pasó sin que ocurriera nada significativo. Otro ejemplo famoso fue el mayo de 2011, cuando el predicador estadounidense Harold Camping declaró que el fin del mundo ocurriría ese día. Cuando esa fecha pasó sin el cumplimiento de la predicción, Camping tuvo que retractarse y más tarde hizo nuevas afirmaciones sobre la fecha, que tampoco se cumplió. Estas situaciones dejan claro que el deseo de conocer una fecha exacta para el fin del mundo puede llevar a interpretaciones erróneas y desilusión. Estas predicciones son peligrosas por varias razones. En primer lugar, pueden generar un pánico innecesario entre las personas, especialmente entre aquellos que buscan respuestas sobre el futuro. En segundo lugar, desvían la atención de lo que realmente importa: vivir de acuerdo a los principios cristianos y estar espiritualmente preparados para el regreso de Cristo, sin importar cuándo ocurra. Las personas que se obsesionan con las fechas pueden perder de vista el verdadero propósito del mensaje bíblico, que es vivir con fe, amor y justicia en el presente. Además, las predicciones apocalípticas tienden a ser completamente erróneas, porque muchas veces se basan en interpretaciones literales y simplistas de los textos bíblicos. Los pasajes sobre el fin del mundo, especialmente en el libro de Apocalipsis, son altamente simbólicos y no deben ser leídos como una secuencia de eventos futuros predeterminados. Al enfocarse en las fechas, las personas ignoran el verdadero mensaje de la Biblia, que es una llamada a la preparación espiritual y al compromiso con los valores cristianos. Es importante destacar que aunque los textos bíblicos contienen visiones de cataclismos y juicios, estos no están destinados a causar miedo, sino a llamar a la reflexión. Las advertencias bíblicas sobre el fin del mundo están diseñadas para que los creyentes estén siempre alertas y conscientes de su vida espiritual. De hecho, los cristianos están llamados a vivir con esperanza y confianza, sabiendo que el regreso de Cristo es una promesa de renovación y salvación, no de destrucción sin propósito. En lugar de buscar respuestas en teorías conspirativas o en las predicciones de los charlatanes, la Biblia nos invita a vivir con fe y paz, sabiendo que el momento de la venida de Cristo está en manos de Dios. En Mateo 24:42, Jesús nos recuerda: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esta exhortación no es solo una advertencia sobre el futuro, sino un llamado a una vida de constante vigilancia espiritual. Finalmente, al desmitificar las predicciones populares sobre el fin del mundo, podemos centrar nuestra atención en lo que verdaderamente importa: vivir con integridad, esperanza y amor. El fin del mundo
no debe ser un tema de pánico ni de especulación, sino una invitación a prepararnos espiritualmente y a ser testigos del amor de Dios en un mundo que necesita más que nunca de su mensaje de paz. Una de las preguntas más comunes que surgen cuando se trata del fin del mundo es la siguiente: ¿cuándo ocurrirá? A pesar de que la Biblia contiene varios pasajes que hablan sobre el regreso de Cristo y el fin de los tiempos, nunca ofrece una fecha exacta para este evento. Este tema es crucial porque, a menudo, se malinterpreta y se utiliza de manera errónea para generar pánico o ansiedad entre los creyentes. Sin embargo, la enseñanza bíblica es clara. El fin del mundo está en las manos de Dios, y no debemos preocuparnos por tratar de predecirlo. En el Evangelio de Mateo 24:36, Jesús afirma enfáticamente: «Pero de aquel día y de esa hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre». Este versículo es una de las declaraciones más claras de toda la Biblia con respecto al fin del mundo. Jesús, el mismo Hijo de Dios, señala que incluso Él no sabe cuándo sucederá este evento, lo que nos muestra la incertidumbre humana frente a los planes divinos. Esta declaración elimina cualquier posibilidad de que podamos calcular o predecir el fin del mundo basándonos en nuestras propias interpretaciones de las Escrituras. Además, en Hechos 1:7, cuando los discípulos le preguntan a Jesús si es ahora cuando restaurará el reino de Israel, Él responde: «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad». Esto refuerza la idea de que el conocimiento del fin del mundo no nos ha sido dado a los seres humanos, sino que solo Dios tiene la autoridad para decidir cuándo ocurrirá. Este versículo también subraya la importancia de no caer en la trampa de especulaciones sobre el futuro. Otro aspecto importante es la enseñanza de que el regreso de Cristo será inesperado. En Mateo 24:44, Jesús dice: «Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá». Este versículo destaca que el fin del mundo llegará en un momento que nadie espera, y no debemos caer en la tentación de tratar de anticiparlo. Más bien, debemos vivir nuestras vidas con fe, amor y dedicación, listos para la venida de Cristo en cualquier momento. Este énfasis en la preparación constante es esencial para entender el mensaje de la Biblia sobre el fin del mundo. A lo largo de las Escrituras, Dios nos llama a vivir de acuerdo a sus principios y a mantenernos espiritualmente vigilantes sin preocuparnos por intentar calcular fechas o hacer predicciones. La preocupación por la fecha exacta del fin del mundo puede distraernos del propósito verdadero de la vida cristiana, que es vivir con amor hacia Dios y hacia los demás, buscando siempre la paz, la justicia y la verdad. Además, en 2 Pedro 3:10, el apóstol Pedro nos recuerda que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Este versículo refuerza la idea de que el fin del mundo será un evento repentino y inesperado. La imagen de un ladrón es poderosa, ya que nos recuerda que no podemos estar preparados simplemente calculando fechas o buscando señales externas, sino que debemos vivir con una disposición espiritual que nos permita estar listos para cualquier momento. El hecho de que la Biblia no nos proporcione una fecha exacta para el fin del mundo tiene un propósito profundo. Nos invita a vivir con esperanza y a centrarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y nuestra responsabilidad de vivir como discípulos de Cristo. En lugar de obsesionarnos con el futuro incierto, somos llamados a vivir con confianza en que, sin importar cuándo ocurra, Dios tiene el control absoluto sobre la historia humana. En conclusión, la Biblia nos enseña que no debemos preocuparnos por la fecha exacta del fin del mundo, ya que solo Dios conoce ese momento. La verdadera enseñanza bíblica es que debemos vivir preparados en todo momento,
confiando en el plan divino y manteniendo nuestra fe firme. Al hacer esto, podemos enfrentar cualquier futuro con esperanza, sabiendo que Dios tiene el control y que, al final, la victoria es de los que permanecen fieles.